tardes a todos. Sin duda alguna estoy... A mí cuando en el año 2016 me concedieron el Premio Nacional de Derecho Sanitario, yo fui allí a la Real Academia de Medicina y había que dar un discurso y demás y tal, de estas cosas. Que hay... Vale, perfecto, muy bien. Entonces fui y dije una palabra que luego salió en la prensa en muchos sitios, ¿no? Estaban allí mucha gente importante y yo dije, estoy espelecido. Espelecido es un término que utilizamos en Extremadura y sobre todo en la zona de Badajoz, en la zona limítrofe con Portugal, y espelecido quiere decir que estoy más que agradecido. Eso es lo que quiere decir. Entonces, efectivamente, estoy más que agradecido, en primer lugar, al doctor Cía, que hace ya algunos meses me propuso el venir hasta aquí, hasta Zaragoza, y yo decía, bueno, yo qué voy a decir que no podáis saber vosotros, o que no haya alguien que pueda transmitir esto tan técnico o tan teórico, no lo sé, que es el tema de la autonomía. Pero también, por supuesto, agradecer al Colegio de Médicos de Zaragoza y a su presidenta, la doctora Ferrer, el que impulsen estas cuestiones de promoción de la deontología y que también que haya tanta gente joven, tantos estudiantes, y que puedan saber que uno no es médico, uno puede hacer de médico o uno puede ser médico. Hacer de médico, yo le digo a los alumnos míos que el que hace bien de médico, el que hace mejor de médico es una máquina, porque hoy en día hacemos muchas analíticas, muchas pruebas, tal, y al final la máquina es la que te da el resultado, ¿no? Eso es hacer de médico. Y aquí de lo que se pretende es ser médico, ¿no? Y para ser médico, sin duda alguna, yo dije hace poco en un periódico allí en Badajoz que me hacían una entrevista y decía que estamos formando a médicos muy técnicos pero poco humanos, ¿no? Y por lo tanto ese componente que falta, sin duda alguna, es el tema que nos da este apartado que es la deontología. Que en muchas ocasiones, yo que pertenezco al mundo de la medicina legal, pues muchas veces los temas legales y los temas éticos y deontológicos los tenemos como dejados de lado, nos parece que no nos interesan, son poco interesantes, son poco importantes, me interesa más saber los síndromes, los síntomas, los métodos diagnósticos, etcétera, etcétera. Y aquí lo que somos médicos, no somos una máquina, que también se espera de que resolvamos o que resolváis, porque yo resuelvo poco por mi actividad, que resolváis cuestiones desde un punto de vista técnico. Bien, el tema que me pusieron en suerte, pues es un tema que me resulta bastante atractivo, atrayente y que además me gusta mucho, que es el tema de la autonomía. El tema de la autonomía. Y yo le he puesto por título el principio de la autonomía en el Código de Deontología. Como bien sabéis, el Código de Deontología, los médicos nos actualizamos. Parece que esto cuando hablas de la deontología es otra cosa, una cosa así como muy, no sé qué calificativo darle, pero sin duda alguna la deontología se actualiza. No en vano, como bien sabéis, el código que tenemos actualmente es del año 2011 y que se llevó casi 2 años en su elaboración y se dieron muchas flores, se colgaron a ese código y se le han colgado a ese código, pero desde el año 2011 hasta ahora han ocurrido mucha serie de cuestiones que los médicos tenemos que saber responder ante esas cuestiones, ¿no? Y ahora pues ya está hecho el borrador del nuevo Código de Deontología, que no sé si será del 18 o del 19, pero sí que todo el mundo tendrá posibilidades de participar y de opinar en relación a ese borrador que desde la Comisión Central se ha realizado. Bien, yo tengo algunas frases por ahí, algunas recogidas y recopiladas, que dicen que muy sencillas, ¿no? Yo digo, hay una frase que digo que al que madruga, y todo el mundo dice, Dios le ayuda, ¿no? Al que madruga le da más tiempo a hacer cosas, ¿no? Yo me he levantado hoy a las 4 de la mañana para poder estar aquí, o sea, porque he hecho una odisea para poder llegar aquí, pero bueno, a quien madruga le da tiempo a hacer más cosas. Esto, por lo tanto, está claro. Pero también tengo una frase que dice que para poder opinar tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y eso es muy típico de los españoles, en general. Somos unos enterados. Todos sabemos de fútbol, todos sabemos de política, todos sabemos de economía, todos sabemos de medicina, todos sabemos de todo. Pero la realidad no es esa y, por lo tanto, yo pondría al principio unas realidades que creo que son importantes.
Decía el título de la ponencia que es el principio de autonomía en la práctica, ¿no? El foro de deontología se llama el foro de deontología en la práctica clínica. Efectivamente, en la práctica clínica, y me dirijo fundamentalmente a la gente joven, en la práctica clínica siempre, como decía antes, siempre hay que tener una triple perspectiva. Para verdaderamente hacer una buena actividad médica, siempre hay que tener, aparte del componente técnico-científico, que se presupone que todo el mundo se lo va a saber perfectamente, no podemos dejar de lado el componente legal, las obligaciones que la sociedad nos marca, y no podemos dejar de lado el componente ético y deontológico, que son los deberes que nos debemos o el compromiso que tenemos con nuestros pacientes, con la sociedad e incluso entre nosotros mismos. Por tanto, esa es una primera realidad que hay que tener en cuenta. Y yo sí que, como procedo del mundo de la medicina legal, pues sin duda alguna lo legal y lo ético y lo deontológico, pues en algunas ocasiones o casi siempre están muy relacionados o íntimamente relacionados. En segundo lugar, están el distinguir entre lo que es una obligación y lo que es un deber. La obligación, pues sin duda alguna, es algo que una persona realiza porque hay algún mandato que le obliga a realizarlo. Y ese mandato, sin duda alguna, nos guste o no nos guste, lo queramos o no lo queramos, son las leyes. Y las leyes hay muchas. Y luego hay otro componente que son los deberes. Que los deberes ya no es, en principio, podríamos decir, que no es esa obligación que te marcan las leyes, sino que es basado en un componente puramente moral, pues el deseo de hacerlo, y que esto está muy relacionado, como digo, con la moral. Sería la segunda realidad. Si hablamos del derecho, que el derecho lo podríamos definir de muchas maneras, ¿verdad? El derecho, hay un derecho objetivo y un derecho subjetivo. Un derecho objetivo es las reglas, el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad, y esas son las que tenemos que cumplir. Y hay otro derecho que es un derecho subjetivo, que es la libertad que yo tengo para hacer o para no hacer una determinada cuestión. Y además, esas normas, que son normas de tipo jurídica, pues se recogen en las leyes, se recogen en una serie de códigos, y aquel que no cumple el código, pues ya sabéis lo que le pasa, que le castigan. Y esas son las obligaciones que tenemos como médicos, y por eso estudiaréis o habréis estudiado, o hay que tener muy presente las normas legales generales y las normas legales específicas del campo o del mundo sanitario. Y en tercer lugar está, por otra parte, está la deontología, que ya sabéis, deontos, pues la ciencia del deber, ¿no? Y sí que tiene algo que ver con el derecho. Porque aunque la deontología no es esa obligación de la que nos marcan las leyes, sí que es un deber, que como decíamos anteriormente, y es un deber que es específico, particular, de un determinado colectivo, que en este caso, como somos todos médicos, pues es un deber que tenemos los médicos como tal. Pero esos deberes los marcamos y nosotros nos los regulamos, igual que otras profesiones, nos los regulamos en un librito que se llama Código de Deontología. Y esas normas que nosotros nos damos a nosotros mismos, que casi siempre van a la par o muy parecidas a las de las leyes, pues esas normas también son de obligado cumplimiento, lo dice el Código de Deontología. El artículo 1 del Código de Deontología dice que es el conjunto de deberes o de deberes de tipo ético que deben inspirar y guiar la conducta de un médico. Y dice el artículo 2 que esas normas son de obligado cumplimiento para toda la profesión, con independencia de cuál sea el ejercicio profesional. Porque no todo el mundo se dedica a la clínica, sino que hay otros que nos dedicamos a la pericia, hay otros que se dedican a la investigación, hay otros que se dedican a la docencia. Pues todos exactamente igual estamos obligados al cumplimiento de este tipo de normas. Y algunas veces, entre nosotros mismos, se nos olvida que estamos obligados a esto. Y entonces nos vienen esos que ahora salen mucho en la televisión, porque de vez en cuando meten la pata. El Tribunal Supremo, pero no lo ha dicho en una sentencia, como dijo en otras cosas, ¿no? Sino que os he puesto ahí un listado de sentencias, con lo cual ya es jurisprudencia, del Tribunal Supremo y también del Tribunal Constitucional, que nos viene a recordar, o sea, que nos lo tienen que recordar desde fuera, que las normas deontológicas son de obligado cumplimiento y que el incumplimiento de esas normas recogidas en el Código de Deontología, el incumplimiento de esas normas, son sancionables.
Y para eso están o existen las comisiones de deontología, que son los que valoran dentro de nuestro propio ámbito, como compañero, si lo has hecho bien o has infringido algún tipo de aspecto del Código de Deontología. Dichas estas realidades, pues vamos a hablar de la autonomía. El tema de la autonomía, y pongo esta gráfica porque creo que ha sido la última que hice, creo que sí, que para relacionar eso del mundo del derecho y el mundo de la medicina, la autonomía nos la dio el derecho. El origen de esto que hablamos de la autonomía nos la dio el derecho, como veremos ahora. Ese derecho nos dio la autonomía y que se vio en un momento determinado reflejado en el mundo de la medicina. Y el mundo de la medicina establece una serie de normas o criterios en forma de código para regular cómo debe ser esa autonomía del propio paciente. Por lo tanto, se establece nuevamente la relación entre el derecho y la deontología. Como digo, que el tema de la autonomía procede del derecho, y yo sé que hay aquí juristas, y es el principio de la autonomía de la voluntad, el principio de la autonomía de la voluntad, que así es como se denomina. El principio de la autonomía de la voluntad es un principio general del derecho, que sí es cierto que tiene una base amplia y extensa y profunda desde el punto de vista filosófico. Este principio, que tiene, podemos decir, si hacemos un poco de historia del derecho, podríamos decir que tiene sus principios en la Grecia antigua, pero si nos venimos más adelante, sin duda alguna, cuando florece fundamentalmente en la época de la Ilustración, y a partir de ahí es cuando empieza la Edad Moderna, sí que es cierto que además también esta fue la que utilizó Kant para elaborar su teoría. Este principio de autonomía de la voluntad lo que regula es la libertad individual de la persona. Y la libertad individual de la persona como un derecho natural, es decir, que por propia naturaleza tenemos libertad. Ahora bien, es cierto que esta libertad, como todos los derechos, no son absolutos, sino que todo está limitado. Y uno de los límites que nos va a venir dado es fundamentalmente por la capacidad, por la aptitud que tenga esa persona para poder ejercer ese derecho a la libertad que se le concede de forma natural. Y esos límites, única y exclusivamente, otra vez la relación con el derecho, nada más que puede estar marcado o limitado por el propio derecho o por las propias leyes morales o incluso por la propia costumbre. ¿Cómo se ha reflejado este principio de autonomía en la medicina? Pues muy malamente, muy malamente. Si hacemos un repaso de la historia de la medicina, en ninguno de los textos hasta recientemente aparece el término autonomía, aunque sí es cierto y verdad que aparece otro término que sí que podríamos decir que es similar, parecido, que es el término de la dignidad de la persona. Y por lo tanto siempre se habla de la dignidad de la persona. Y esa dignidad siempre se ha marcado en esos principios que conocéis de hacer el bien y no hacer el mal. Y así es como se hizo durante muchísimos siglos, hasta hace escasamente poco. Muchos de los que estamos aquí, esto todavía no estaba regulado, cuando ya éramos incluso médicos. Entonces, este principio de hacer el bien y no hacer el mal, podemos decir que es el que dio nacimiento a esa medicina paternalista, todo por y para el paciente, pero sin contar con él, ¿verdad? El principio el paternalismo médico, del cual no me voy a meter. Pero sí que con el paso del tiempo, pues llegamos a esto, a la calle de los cambios, ¿no? Llegamos al cambio. Y el cambio ocurrió en la segunda parte del siglo XX, por eso digo que lo hemos conocido algunos en propia persona. Y en ese aparecieron dos individuos, uno de los que está ahí desde luego no es, pues soy yo, y yo no tengo por qué aparecer ahí, pero bueno, ya que me hice la foto, pues para que veáis, que también me hice la foto con este, que es Beauchamp y Childress, y son los que elaboraron los principios de la ética médica. Los principios de la ética médica en los cuales a los principios ya conocidos de principio de beneficencia, principio de no maleficencia y principio de justicia, se le añadió el principio de la autonomía. Y entonces cuando empieza a instaurarse la autonomía. Y realmente en ese momento, como hay un principio de autonomía que emana del derecho, eso se tiene que ver reflejado en una serie de normas
normas legales y normas deontológicas. Normas legales, pues por supuesto que apareció, y además que en nuestro país pues apareció una ley que seguramente que la habéis oído y algunos la habréis estudiado, que es la Ley General de Sanidad. La Ley General de Sanidad de 25 de abril del año 1986, que esa ley casi está toda abolida, pero sí que hay alguna serie de cuestiones que se siguen manteniendo tal y como en aquel entonces. Y uno de los que aparecía y uno de los que se siguen manteniendo son los derechos del paciente, los derechos y deberes del paciente. Y entre esos derechos y deberes del paciente, que tenemos muchos, pues aparece el de la autonomía del paciente y también aparece el derecho a la información que tiene el paciente y la obligación que tiene el médico de dar esa información. Pero al mismo tiempo también se refleja en ese conjunto de normas de tipo deontológicas o morales o éticas que se convierten en esos deberes. Y efectivamente, en nuestro código de deontología actual, el que tenemos ahora, por el tiempo que sea, que serán unos cuantos meses, aparece un capítulo tercero que es el que se habla de la relación del médico con su paciente. Ese es el título. Y ahí en ese capítulo pues se habla de estas cuestiones de las que os estoy haciendo referencia. Es cierto, y ya lo sabréis, porque ya por ahí circula el borrador del Código de Deontología, que la propuesta que se ha hecho es que este capítulo tercero sigue siendo el capítulo tercero en el nuevo Código de Deontología, pero se le ha modificado el título y ahora se le denomina relación del médico con su paciente, información y consentimiento. En ese capítulo, en el que tenemos y en el que va a venir, se mantienen o se regulan una serie de cuestiones que son fundamentales. La relación médico-paciente, de la cual yo no voy a hablar absolutamente nada, porque de una manera privilegiada dentro del próximo foro vendrá la profesora María Castellano y hablará de la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es muy importante. Fijaros si es importante que entre la propia profesión médica está pretendiendo, moviendo hilos, moviendo lo que sea, para tratar de convertir a la relación médico-paciente en un bien inmaterial de la humanidad. Imaginaros. A mí yo escribí un libro hace un par de años y el título que le puse al librito era La relación médico-paciente, la eterna relación inacabada. Porque venimos hablando de la relación del médico con el paciente, pues si queréis, desde Hipócrates, o sea, hace 25 siglos. Y estamos en el siglo XXI y todavía seguimos hablando de cómo tiene que ser la relación médico-paciente, que la relación médico-paciente no se hace bien, en dónde fallamos, lo que hacemos mal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que hay que recordar que esto que hacemos nosotros aquí, como se hacen en otros muchos sitios, esto no lo hacen todas las profesiones. Nosotros venimos aquí a mirarnos y a hacernos una reflexión para procurar, de las cosas que hacemos mal, para procurar hacerlas mejor. Esto todas las profesiones no lo hacen. Yo me relaciono mucho con el mundo del derecho y el mundo del derecho esto no lo hace. Y con otras disciplinas técnicas tampoco se hacen estas cuestiones que hacemos nosotros aquí de reflexionar y de querer mejorar día a día. También se habla en ese capítulo, como estaréis viendo, se habla y se seguirá hablando del término paciente y enfermo, que ahora hablaremos. Se habla también de la información, se habla de un concepto muy importante, que es eso del médico responsable, que es algo, no es que el médico siempre tiene que ser responsable, pero ¿quién es? ¿Dónde está la figura del médico responsable en un proceso asistencial, en un proceso clínico? Porque la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 41/2002 y la ley que tenéis aquí en Aragón del año 2002 también, se habla del médico responsable. ¿Pero qué es el médico responsable? De todas las especialidades médicas que hay, o yo de lo que he analizado, sin duda alguna, salvo excepciones, la única especialidad médica que sí se conoce desde el principio, desde el momento que entras por la puerta de esa consulta y sabes cuál es el médico que se te va a asignar y es el médico que te va a seguir tu proceso durante todo el tiempo, es el mundo de la psiquiatría. En los demás no existe un médico responsable, porque hay varios médicos que pasan por ese paciente, hay varias consultas a las que asiste ese médico, que unas veces uno, otras veces otro. Y sí que en la Comisión Central de Deontología, en el año 2014, elaboramos una declaración en relación con el tema del médico responsable. No que se responsabilice del proceso, sino que sea el médico interlocutor directo, el protagonista
médico que quiere tener el paciente, al cual preguntarle todas las dudas que tenga que plantear. Es una serie de circunstancias especiales. Y luego el tema de la historia clínica. El tema de la historia clínica también está incluido en el actual Código de Deontología dentro de este capítulo, pero hemos entendido, tanto desde el punto de vista legal y sobre todo desde el punto de vista deontológico, que la historia clínica es un tema principal, es un tema fundamental, que genera muchísimas dudas desde muchísimos puntos de vista. Y por lo tanto se ha hecho un capítulo cuarto que es específico solamente para la historia clínica. Bueno, por eso le he puesto ese asterisco. Cuando hablamos del paciente y del enfermo, si a la vista de esa modificación que se tiene y instauración del principio de autonomía, pasa eso, que el paciente es una persona libre y que además es el protagonista del proceso asistencial. Por lo tanto, si es una persona libre y es la persona protagonista del proceso asistencial, no podemos hablar de enfermo, sino que tenemos que hablar de paciente. Porque el origen de las palabras hay que saber cuál es. Y el origen de la palabra enfermo procede del latín y es infirmus, persona sin firmeza, sin libertad. Y a la vista de lo que estamos estableciendo, tanto legal como deontológicamente, el paciente es una persona libre y es una persona que tiene capacidad para decidir. Además, si analizáis la Ley 41/2002, no he revisado por entero la Ley de Aragón del año 2002 también, pero en la Ley de Autonomía del Paciente solamente hay en una ocasión, y por eso lo he puesto ahí en el artículo 9.2, en la cual se utiliza el término enfermo. En todos los demás artículos se utiliza la palabra paciente. Y hace referencia a ese artículo 9.2 en relación con el enfermo para una cuestión muy concreta, que ahí sí que verdaderamente esa persona que tiene una enfermedad se convierte en un infirmus o se convierte en un enfermo, que es cuando no tiene capacidad ninguna para decidir. Y ahí estáis viendo, puse esas dos fotografías, donde tanto uno como otro son pacientes, pero veis la diferencia entre el uno y el otro. El tema de la información, que es también el que se habla en el capítulo tercero, yo cuando en la facultad llega el tema del consentimiento informado, yo le digo a los alumnos, a vuestros compañeros o a nuestros futuros compañeros, le digo, este tema no lo vamos a dar. Entonces se ponen muy contentos, porque uno menos. Claro, entonces digo, yo no se los voy a dar por una sencilla razón, porque si yo esta clase, esta exposición, la tuviese que dar a la asociación de pacientes, pues entonces yo les tendría que hablar del consentimiento informado. Pero cuando yo este tema se lo tengo que dar a futuros médicos o incluso a médicos, yo no le tengo que dar el consentimiento, yo le tengo que decir cómo tienen que dar la información, porque el que tiene que informar es el médico y el que tiene que consentir es el paciente. Por lo tanto, nadie puede consentir si previamente no está informado. Tú no puedes entrar por la consulta, quítese usted la ropa. ¿Para qué quiere que me quite la ropa si no me duele la cabeza? Claro, a ver si es que pretende usted otra serie de cuestiones, ¿no?, que están ahí. Por lo tanto, nosotros elaboramos en el Colegio de Médicos de Badajoz, hicimos hace ya varios años un libro que le pusimos este título, Informar para consentir, porque esa es la verdadera responsabilidad que tiene el médico y otros profesionales, pero como somos médicos, pues vamos a hablar solamente de los médicos. Esa es la responsabilidad que tenemos, el informar, para que el paciente nos diga sí o nos diga no. Con arreglo a esto de la información, yo catalogo a los médicos en 4 grupos. No sé si estará bien, estará mal o estará regular, pero yo pensé que había distintos tipos de informadores, no informadores médicos, sino médicos informadores. Y hay un médico que es este, que lo conoceréis porque había una película que era este, ¿no?, el médico pedante, que hay muchos. El médico pedante es el que da mucha información, además la da muy técnica y la da perfectamente, pero además es ininteligible. Yo estuve ayer en Badajoz, había una cosa que me invitaron también, que era de los discapacitados intelectuales, ¿no? Y era una mesa que además estuvo bastante bien porque eran discapacitados intelectuales, de estos de inteligencia límite, que exponían su caso, y una de las cuestiones que planteaban, no lo planteaban con el médico, sí la planteaban en el mundo jurídico, que era cuando le iban a incapacitar,
le iban a incapacitar civilmente, su incapacitación de hecho. Pues ellos, las dos muchachitas que estaban allí, decían, es que nosotros llegamos allí a la sala de vista, están todos allí con las togas y nos empiezan a hablar en un lenguaje que no nos enteramos. Y resulta que luego cuando nos damos cuenta es que nos van a quitar la capacidad que tenemos incluso para ir a votar, como si los que fuésemos a votar supiésemos a quién votamos o para qué votamos. Pues bueno, es que le quitan hasta eso, ¿eh? Por lo tanto, no digamos que el mundo jurídico es pedante, pero sí que se utiliza una terminología, igual que en el médico. Igual que en el médico, cuando en mi facultad está allí al lado del campo, y entonces un día estaba yo dando clase y había allí uno con una mula, por allí, estaba arando. Y dije, pues miren ustedes que si le tienen que explicar a ese señor, que seguramente se llamará Manolo, el de la mula, le tienen que explicar a ustedes que porque vienen a la consulta y resulta que está amarillo, se ha puesto amarillo, histérico. Y entonces le tienen que explicar a ustedes que, y cuando hacen el diagnóstico le dicen que tiene una coledocolitiasis. Fíjese usted, Manolo, el de la mula, lo que van a decir. ¿Qué dice? A reburro, a reburro. Pero lo mismo ocurre si esa coledocolitiasis se la tuviese que decir a don Manuel, notario, por favor, que aparte de dinero es una persona inteligente. Y le dices al notario que tiene una coledocolitiasis, pues don Manuel le dirá, pues mire usted, doctor, no me entero de lo que tengo. ¿No será más fácil? Nosotros que somos tan inteligentes, que estamos en 14 sobre 14, nosotros no estamos en 14 sobre 14, estuvimos en un momento muy por debajo. Estáis en 14 sobre 14, tenéis que tener habilidades, facilidades para poder explicarle lo que es una coledocolitiasis a ese señor, que se puede explicar muy fácil. Pues mire usted lo que tiene ahí unas piedritas en la vesícula, que le ha salido ahí, tiene un tubito donde está ahí ocluyéndole, como no sabe la bilis, está usted más amarillo que un chino. Y aquí la única solución, Manolo, que hay es abrirte ahí y quitarte el cálculo. Y Manolo lo va a entender. Y don Manuel no le explicará así de esa manera, pero también lo entenderá perfectamente. Porque como somos tan inteligentes, tenemos capacidad de adaptarnos a las distintas situaciones que se nos plantean. Pero hay algunos que son unos pedantes. Luego hay otros que son los que yo llamo los leyistas. De esto hay mucho. Hay gente que sabe de leyes más que los propios que hacen las leyes o los que aplican las leyes. Son los leyistas. Es el llamado hipocondriaco legal, es la famosa medicina defensiva, ¿no? Firme usted este papel, pero bueno, firme, sí, porque tiene usted que firmarlo. Si no lo firman, yo no le puedo intervenir, no le puedo hacer esto, no le puedo hacer lo otro, etcétera, etcétera. Son los hipocondríacos legales. Luego hay otros que son los médicos interesados. Estos son los charlatanes. Los charlatanes que dan vueltas para engañar, para atraer al paciente de una manera, de otra, etcétera, etcétera. Porque tenemos también ese don, lo que diga el médico va a misa. ¿Cómo voy a pensar yo que el médico me va a engañar? ¿O cómo creo que me va a llevar a su terreno para hacerme algo de lo cual no me puede hacer algún daño? Pues hablo de los médicos interesados. Y luego hablo de los médicos deontológicos, donde he puesto aquí algunos, ¿no? Que he conocido, ¿no? El médico deontológico. Entiendo que es un maestro y por lo tanto ahí está, ¿no? El médico deontológico yo lo pongo ahí en esas 3 o 4 cuestiones, ¿no? Se sitúa en la posición del paciente, eso que se llama la empatía, ¿no? Aunque algunas veces eso de la empatía es muy difícil. Ponerte en el pellejo del paciente que tiene un cáncer y dices, joder, macho, pues no sé si yo me puedo poner en ese pellejo, porque como no lo he tenido nunca el cáncer, pues no me puedo poner en su pellejo, ¿no? Bien, informa lo necesario, calla lo conveniente y no alarma en exceso, ¿no? Ese es el médico deontológico. Pues bien, por eso, si tenemos en cuenta a ese médico deontológico, a la hora de informar hay que tener una serie de cuestiones importantes, unos elementos esenciales. Y esos elementos esenciales yo los califico, los pongo así en 3 o 4 diapositivas. El tema de la información, y por eso os decía anteriormente la importancia de los aspectos legales y de los aspectos deontológicos. El tema de la información no es una cuestión burocrática, es un acto clínico, que se comienza por ahí. Se comienza por ahí. Cuando tú le vas a hacer una anamnesia a un paciente o le vas a hacer una exploración, le tendrás que informar por qué le vas a quitar la ropa, o por qué le vas a hacer esto, o por qué le vas a dejar de hacer lo otro. Por lo tanto, eso constituye parte de lo que llamamos en el artículo 5.7 del Código de Deontología el acto médico, lo que es un acto médico. Y por lo tanto tiene una gran carga desde el punto de vista tanto legal como desde el punto de vista deontológico. También nuestro Código de Deontología, en este mismo apartado, habla de esto. Cuando yo llego a algún sitio, tengo que saber quién es el que me atiende. Y es una obligación, es un deber que tiene el médico de decir quién es,
de presentarse. Pues soy fulano, mire usted, soy su médico, o voy a ser su médico, o le voy a hacer esto, o no le voy a hacer lo otro. Porque a las pruebas me remito. A buen seguro que vais a hacer prácticas y habrá algunos que informen quién es y habrá algunos que no informen quién es. Y lo único que te dice el paciente, dice, ¿pero quién es el que te ve? No sé, porque hoy me ha visto una. Y ayer me vio otro. ¿Y cómo era? Con gafas. Y el del otro día con barba. ¿Y cómo se llamaba? No sé, porque nada más que llevaba en la bata, nada más que llevaba bolígrafo, no le podía leer aquí el cacharro. Llevaba allí luego puesto una pegatina, pero no se le veía la letra, ¿no? Y él, ¿cómo no me dijo quién era? Oye, abuela, ¿cómo no te has enterado quién era? Por favor, ¿cómo no te has enterado? Pues eso es una cuestión. Estoy hablando de deontología, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos comportarnos. Bien, la información es algo de lo que hablaba anteriormente. La información se debe adecuar a Manolo el de la mula o a don Manuel el notario. Se debe adecuar. Por eso que os decía, que somos muy inteligentes y por lo tanto podemos transmitir toda esa información porque sabemos hacerla y por eso debemos ser más humanos teniendo un fundamento técnico o científico importante. Y tiene que ser comprensible, tiene que ser veraz y por supuesto tiene que ser prudente. Prudente. Se habla en el campo jurídico de las imprudencias y de las negligencias médicas. Las imprudencias y las negligencias médicas es por no haber sido lo prudente, por no haber sabido llegar hasta donde tienes que llegar. Y por eso ahí es donde está la prudencia, decía el otro, la prudencia es la madre de la ciencia, la prudencia. Pues ahí también la prudencia. Tenemos que establecer algo parecido también. El deber del médico es evaluar el grado de comprensión que tiene ese paciente, ¿no? Hasta dónde quiere saber, pero para saber hasta dónde quiere saber y lo que le tengo que informar, tengo que hablar con él, porque si no hablo con él y lo hago de una forma siempre sistemática, tasativa y muy burocrática, pues sin duda alguna a todo el mundo informaré lo mismo me dará que tenga una coledocolitiasis que tenga un cáncer de páncreas, aun sabiendo que uno se puede recuperar y otro que no se va a recuperar absolutamente para nada. Y esto nada más que necesitamos una técnica o una tecnología muy sencilla. Hoy estamos viéndolo en lo que salen en las manifestaciones de nuestros compañeros en distintos sitios y se van a ir extendiendo. Y lo único que piden, eso de la plataforma de los 10 minutos, eso no es algo que haya, los que somos mayores ya lo sabemos, pero para vosotros no penséis que eso es una cosa que se han inventado ayer. Eso es una cosa que se viene demandando desde hace muchos años, por lo menos 10 minutos, déjenme usted por lo menos 10 minutos con el paciente, porque si no es que no puedo hacer nada. Y si os dais cuenta, entre sus reivindicaciones, que es lo que verdaderamente está generando dentro de la población, pues un respeto y una seriedad ante estas demandas, es que en el último se están poniendo pues que se le pague un poco más. Pero las reclamaciones o las demandas que se están haciendo son fundamentalmente demandas, déme usted más tiempo para poder atender a mis pacientes mejor, ¿no? Y eso, para poder atender a los pacientes mejor, pues se necesita una técnica, que es esta, la de los 10 minutos, ¿no? No sé si 10 o 12 o 15, yo no lo sé, la técnica. Y se necesita unas herramientas que son muy sencillas. Las herramientas son la de la palabra y la de la escucha. No puedo hablar si previamente no escucho. Ahora, últimamente hablamos mucho y no escuchamos. Hay que escuchar al otro. Por lo tanto, estas son las cuestiones. Visto esto, y ya como parte más técnica, digamos, la información en el acto médico. Y podríamos plantearnos estas 4 cuestiones así fundamentales, ¿no? ¿A quién hay que informar? ¿Quién debe informar? ¿Qué se debe informar y cómo se debe informar? Cuestiones pues, que los médicos ya lo saben y que vosotros pues, también tenéis que aprenderlo, ¿no? Fijaros, si yo he puesto en el cuadrito de abajo lo que dice la ley y en lo de arriba lo que dice el código de deontología, que si os dais cuenta son muy parejos. Puede haber más especificaciones, más puntualizaciones, pero si os dais cuenta, tanto en una como en otra, dice que la información la debe recibir el paciente y la debe recibir directamente el paciente. Esto, que la ley lo establece así y que establece una alternativa para que cuando el paciente no recibe esa información se le pueda dar a sus familiares o a sus representantes. Pero dice la ley que siempre que el paciente lo permita. Siempre que el paciente lo permita. Con lo cual la ley te lo está diciendo muy claramente y de esa manera es fácil responder qué es lo que hay que hacer cuando viene a la consulta alguien y le dice a mi padre no le diga usted nada. Es mejor que no sepa nada. Que no sepa nada, porque ahí decís nada, nosotros decimos nada, pero nada.
es mejor que no sepa nada. Lo que usted tenga que decirme me lo dice a mí. Eso legalmente está mal y deontológicamente digamos que está peor. Por lo tanto, tenéis la respuesta ahí. ¿A quién hay que informar? De esa manera hay que tener en cuenta cuando me planteo a quién hay que informar estas tres cuestiones. Y hay que preguntarle al paciente en su momento. Aunque la ley te lo deja ahí, pero tienes que darle darle sustancia a esto, ¿no? Hay que preguntarle al paciente si quiere que se le informe a él o a qué familiar quiere, porque ahora las parejas nada más que tienen un hijo o dos, no porque no puedan, sino porque no quieren tener más. Pero hay otras familias que son 7 u 8, y entonces los 7 u 8 viven cada uno en un sitio, y no todos se llevan de forma como hermanos. Hay algunos que no se pueden ni ver, se matan entre los hermanos. Entonces, ¿a qué hermano informo? ¿A qué hermano informo? Que hago allí ese día un meeting y digo, pónganse ustedes ahí toda la familia que les voy a informar. No, hay que saber a quién hay que informar. Por eso hay que preguntarle al paciente si quiere que se informe a algún familiar y a qué familiar. Y también hay que respetar su negativa. Mire usted, a mi hijo o a mi suegra o a mi nuera no le informe usted. O a mí no me informe usted. Yo quiero que informen a mi familia y ellos ya me lo irán diciendo. Y todas estas cuestiones, como ponemos en el nuevo capítulo del Código de Deontología, que ya se sabe, todo tiene que estar anotado en la historia clínica. Decimos en el mundo jurídico, en el mundo legal, decimos que lo que no está escrito no existe. Lo que no está escrito no existe. Acostumbraros a escribir, bien manualmente o bien electrónicamente, pero tiene que estar todo escrito. Porque además lo que no está escrito, como digo, no existe. Y cuando hay que valorar si se han hecho las cosas bien, mal o regular, lo que se va a analizar es lo que está escrito. Porque lo que no está escrito no se puede demostrar que se dijo o no se dijo, se hizo o no se hizo. Por lo tanto, la historia clínica es una cuestión muy, muy importante, desde el punto de vista asistencial y desde otros puntos de vista. Bien, ¿qué se debe decir? Pues se debe decir lo que hay que decir. Ya decíamos el médico deontológico, dice lo que siempre la prudencia, ¿verdad? Pero la ley también establece unos límites y establece eso que se llama la capacidad. A mí me gusta más el término de capacidad que no el de competencia. La gente es competente o no es competente, es capacidad, porque desde un punto de vista legal es como tiene que ser. Y desde el punto de vista deontológico también utilizamos el término de capacidad. Pues todo va con la capacidad. Y hablando de la capacidad simple, aquí no estamos hablando de la capacidad jurídica, porque la capacidad jurídica todos las tenemos, seamos pacientes, enfermos, sanos o como queramos. Aquí estamos hablando de la capacidad de hecho, es decir, los límites o el valor de esa actitud que yo tengo para ser sujeto de derechos y de obligaciones. Y no todo el mundo tiene la misma capacidad. Yo pongo aquí una serie de cuestiones. La capacidad no es una cuestión absoluta. Yo le digo siempre a los alumnos, aquí vamos a valorar. ¿Quién de aquí ha corrido una maratón? Nadie. Yo digo, yo corrí 9. ¿Quién ha corrido medias maratones? Y sale allí uno. Este año ha salido uno. Yo 54. Dirán ustedes, ¿es imposible que usted corra 54? Sí, las corrí porque yo pesaba 10 kilos menos. 54. Por lo tanto, la capacidad no es un tema absoluto. Porque ellos podían, y luego les pregunto, bueno, a lo mejor ustedes me plantean, ¿y usted cuántos cubatas es capaz de tomarse? Y yo digo, pues 1 o ninguno. Y dicen ellos, pues yo 7. O sea, usted es un incapaz para beber cubatas. Y yo le digo, y usted es un incapaz para correr maratones. Por lo tanto, la capacidad no es un tema absoluto. Siempre alguien tiene capacidad para algo. Y eso es muy importante porque hay que evaluarlo. Porque establece la ley y establece el código que el médico tendrá que indagar la capacidad y habrá que informar con arreglo a la capacidad que tenga ese paciente. Y eso es un tema muy importante. Sí que es cierto que para hablar de la capacidad hay que partir de dos supuestos. Porque los pacientes pueden ser de esos que llamamos menores de edad, y ahora hablaremos un poco de los menores de edad, o de los mayores de edad. Cuando hablamos de un paciente mayor de edad, siempre partimos del hecho que tiene capacidad. Y habrá que determinar y hacer valoraciones para determinar que no tiene capacidad. En cambio, cuando partimos de un menor, siempre partimos del hecho de que esa persona no tiene capacidad. Y por lo tanto habrá que determinar el grado de capacidad o de madurez que tiene para poder tomar decisiones con arreglo a esa capacidad. Por eso es muy importante. Y hay que hacer valoraciones desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista emocional,
de la toma de decisiones, y hay que hacer estas evaluaciones porque este es un compromiso, es un acto médico, porque con arreglo a esto y a la valoración que se haga, así podremos determinar. Y así de esa manera nos podemos encontrar con distintos tipos de pacientes. Con un paciente capaz, y por lo tanto él habrá que atribuirle su grado de decisión siempre que lo quiera, pero también tanto en el Código de Deontología como en la legislación se hablan de dos términos que, a buen seguro, sí que lo habréis oído en alguna ocasión. Se habla del término de incapaz y del término de incapacitado. El término de incapaz y el término de incapacitado son personas que tienen la capacidad limitada por alguna determinada cuestión y, por lo tanto, como no pueden decidir, esa toma de decisiones la tiene que tomar alguien que les represente en un momento determinado. La diferencia entre la incapacidad y la incapacitación es simplemente que el incapaz es de una forma temporal, de una forma puntual. Suponeros a alguien que en una fiesta de aquí de Zaragoza ha tenido un coma etílico y lo llevan al hospital. Pues una persona incapaz, en ese momento no puede tomar decisiones. En cambio, una persona que ha tenido algún tipo de enfermedad de tipo degenerativa neurológica y que no puede gobernar ni su bienes ni su persona, ese individuo se convierte en un incapacitado. Un incapacitado que necesita una sentencia judicial para quitarle, porque el único que le puede quitar los derechos es un juez y por lo tanto lo incapacita. Y esas cuestiones también hay que saberlas, porque sabiendo si esa persona está incapacitada, yo desde el punto de vista legal y por supuesto deontológico, tendré que actuar de una u otra manera. Y luego tenemos el amplio campo del menor de edad. El campo, bueno, está recogido. El campo del menor de edad. El campo del menor de edad ha cambiado. Ha cambiado. No sé si lo que se establece en la Ley de Autonomía y en la Ley de Aragón del año 2002, eso ya no es así. Porque en el año 2015 y 2016 han salido unas modificaciones de esa legislación que cambia básica y sustancialmente la actuación de los médicos en relación con los menores de edad. Así, tenemos esta legislación que en la Ley 41/2002 y en la de aquí se establece lo que se establece, como veremos ahora, pero luego ya digo que en el año 2015 y en el año 2016 aparecieron 3 legislaciones que cambian esto y por lo tanto hay que actualizarse. Lo que decía la ley 41/2002 está claro. Si el paciente tiene menos de 12 años, los que van a decidir, como no tiene capacidad, el que va a decidir van a ser los padres, los tutores. Entre los 12 y los 15 años, siguiendo el criterio que se establece en el Código Civil, pues se establece que el menor será escuchado y se tendrá en cuenta su opinión y se valorará su grado de madurez. Bien, y a partir de los 16 años, de esa mal denominada mayoría de edad sanitaria, porque eso no existe la mayoría de edad sanitaria, existe mayoría de edad para otras muchas cosas, para casarse, para poder testar, para poder ir a votar, para coger carnet de conducir, para eso sí existe mayoría de edad, pero para esto no. Pero bueno, lo conocemos coloquialmente o en el ámbito así médico como es mayor de edad sanitariamente. El mayor de edad sanitariamente es 16 años, lo mismo me da 16, 26 que 36 que 56, exactamente lo mismo. Pues bien, con arreglo a la legislación nueva se modifica esto un poco. Y te dice, el menor que tiene 12 años cumplidos se le da por hecho que tiene madurez suficiente. Primera cuestión, se le da por hecho que tiene madurez. Cuando os decía anteriormente que hay que demostrarle el grado de madurez, pues tiene madurez. El menor que tenga madurez será oído y será escuchado. Bien, y la tercera cuestión, que nos echan el mochuelo nuevamente a los profesionales, en este caso a los médicos, el grado de madurez tendrá que ser valorado por el propio facultativo. Por lo tanto, asumes la responsabilidad de lo que vayas a hacer con ese paciente, ha sido previamente mediante un proceso técnico-científico que has demostrado que tiene capacidad suficiente. A los 16 años no hay ninguna duda, exactamente igual lo que se decía y lo que se dice actualmente, que se habla, el que tiene 16 años, pues tiene esa mayoría de edad. El tema del menor maduro sí que se ha cambiado o se ha modificado un poco. ¿Por qué? Porque ahora se establece que el que tiene está comprendido entre los 16 y 17 años,
que esa es la edad problemática que se puede plantear en esto, porque no llega a tener la mayoría de edad, y sí tiene la mayoría de edad sanitaria. Entre eso, aquellos, dice, el menor con capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance de la intervención. Ese es un menor maduro. Los menores de 16 y 17 años, que se consideran menor maduro, aquellos que no estén incapacitados o que sean incapaces. Aquellos que no estén incapacitados o por una sentencia judicial o sean incapaces de forma temporal, se les considerará como menor maduro. Y los menores de 16 años siempre se quedará a criterio del facultativo para establecer el grado de capacidad que puede tener. También en esta ley del año 2015 hacen mención a alguna cuestión que nos interesa en relación con este de la información, y es el tema que hacía mención la Ley de Autonomía del Paciente de cómo actuar cuando se trata de una actuación en grave riesgo para la vida de esto. Y decía la Ley de Autonomía del Paciente, dice, según el criterio del profesional, los padres serán informados y su opinión tenida en cuenta. A partir de esta legislación, la cuestión ha cambiado. Y ahora, cuando hay un grave riesgo para la vida o para la salud del menor, ese consentimiento tendrá que ser dado por el representante legal. Por lo tanto, ha cambiado. También hay otra modificación. Como sabéis, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y es algo que desde la Comisión Central de Deontología se defendió en su momento y no apareció contenida en la ley del año 2010, ahora sí que se ha modificado y sí que aparece aquello que en cierta manera se demandaba en el año 2009 cuando se estaba haciendo el proyecto de ley. Y te dice, como bien sabéis, en el año 2010 la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo dice que las niñas, los menores de 16 y 17 años, los padres serán informados y el consentimiento lo daría la menor. Ahora, con esta modificación, también se ha cambiado, porque dice que el consentimiento siempre será dado por los representantes. Por lo tanto, para que veáis que el tema de la información es un tema, o el tema de la autonomía de los pacientes es un tema interesante, es un tema legal y deontológico de suma importancia. Bien, ¿quién debe informar? Vamos a ir acabando. ¿Quién debe informar? La información la tiene que dar el que sabe, el que está en posesión del conocimiento, y el que está en posesión del conocimiento es el médico. El paciente puede venir muy ilustrado, muy asesorado y muy tal, pero el que sabe verdaderamente el proceso que tiene, cuál puede ser la evolución, etcétera, es el médico responsable de ese proceso. Y en el código lo establecemos. Claro, no podemos establecer que informen otros. En cambio, en la legislación dice, porque esto también es bastante gracioso, porque si siempre se le atribuye por otros profesionales sanitarios que la información la del médico. No, el enfermero tendrá que dar la suya, el fisioterapeuta tendrá que dar la suya, el psicólogo clínico tendrá que dar la suya, porque es de su parcela, es de su negociado, y por lo tanto tendrá que ser el que da esa información. ¿Y cómo se debe dar? Pues ya lo decía antes, cuando decíamos esos principios que teníamos que tener en cuenta, hablando. Yo tengo una pregunta que siempre le pongo a los alumnos en los exámenes, siempre, la repito todos los años. ¿Cómo daría usted la información a su paciente de forma genérica? Yo le pongo allí verbal, escrita, no sé cuánto, verbal, escrita, ¿verdad? Verbal, la información siempre es verbal. Porque las excepciones, yo no se la pregunto, porque entonces sería otra pregunta. Excepcionalmente a la información verbal, ¿en qué situaciones daría usted la información por escrito? Que esa es otra cuestión. Pero siempre hay que darla de forma verbal. Y aunque se dé por escrito, sí que es necesario explicarle al paciente de forma verbal lo que tiene o lo que tiene que dejar de hacer, o lo que se le va a hacer, o cuáles son los riesgos, contraindicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa situación también. Y en el código también lo decimos. En el código decimos que la información se expresa habitualmente de forma verbal y se establecen una serie de circunstancias que la ley establece para el tema de los ensayos clínicos, de la interrupción del embarazo, etcétera, que se necesita para los trasplantes, para el tema de tener otro tipo las intervenciones quirúrgicas, las técnicas diagnósticas invasivas, o cuando el médico lo considere. Y por lo tanto se hace de forma escrita. ¿Qué debe incluir esa información? La ley lo establece, no me voy a parar, pero sí las consecuencias, los riesgos
los riesgos. Eso lo dice muy bien la ley, porque el papel lo aguanta todo. Pero ¿qué es cómo se refleja esto? Lo que se refleja, dice que se tiene que hacer con prudencia, teniendo en cuenta el derecho que tiene el paciente a no ser informado. Y ahí he puesto DVA. El DVA es las voluntades anticipadas. La cuestión de las voluntades anticipadas o las instrucciones previas, que es lo mismo, las instrucciones previas y las voluntades anticipadas. Sabéis que como el mayor reflejo que tiene la autonomía de un paciente son dos circunstancias. Se reflejan en dos documentos, dos papeles. Uno, que es el consentimiento informado, y otro que es el tema de las instrucciones previas o las voluntades anticipadas. Ahí es donde se representa la máxima expresión de la autonomía de una persona. El tema de las instrucciones previas, que si queréis vengo otro día y lo hablo, porque fue el motivo por el que me dieron a mí el premio. Bueno, pues el tema de las instrucciones previas de las voluntades anticipadas, el que se llame instrucciones previas o se llame voluntades anticipadas, solamente depende del momento histórico en el que se regularon por las comunidades autónomas. Porque unas se siguieron por el Convenio de Oviedo, y en el Convenio de Oviedo, en el artículo 9, habla de voluntades anticipadas. Por lo tanto, todas las comunidades autónomas que legislaron en relación con ese precepto le pusieron el término de voluntades anticipadas. En el año 2002, cuando aparece la Ley de Autonomía del Paciente, en el artículo 11 ya no se habla de voluntades anticipadas, sino se habla de instrucciones previas. Por lo tanto, las comunidades autónomas que empiezan a regular ese tema le ponen instrucciones previas. Nada más que hay dos o tres comunidades autónomas que han sacado un poco los pies del tiesto, entre ellos Extremadura, porque nosotros le llamamos expresión de voluntades anticipadas, tócate las narices, parece un poco distinto. Y hay algunos por ahí que le llaman voluntades anticipadas, instrucciones anticipadas, en vez de cogen una cosita de uno y otra de otro, que son los de Cantabria. Pero por los demás, todos los tienen referido de esa manera. Pues bien, el término el documento de instrucciones de voluntades anticipadas es un documento que consta en la historia clínica escrita o en la historia clínica electrónica. Y hay sistemas, cada comunidad tiene su sistema que hace una llamada o una alerta de que ese señor tiene unas instrucciones previas, una voluntades anticipadas. Pues hay que ver a ver qué pasa en esas instrucciones previas. Porque las instrucciones previas o las voluntades anticipadas es donde el señor, cuando estaba capaz, tomó las decisiones que quería que se le hiciesen para cuando no sea capaz. Y entonces hay que recurrir a ese documento, a ver si se tiene, para saber qué es lo que quiere que se le hiciera o lo que no quería que se le hiciera. Pero bueno, sin duda alguna, en España, en todas las comunidades autónomas, y aquí sois algunos de los que sobresalís un poquillo, en la mayoría de la gente esto ni lo tiene hecho, ni lo conoce, ni nada. A mí me han invitado ahora para ir a Palma de Mallorca porque quieren empezar a potenciar lo de las voluntades anticipadas, se llama así. Y entonces ahora lo que quieren hacer es cursos de formar a los formadores, para ir y predicar, pues eso, vale. Entonces, la información tiene que, como os digo, suficiente y necesaria. En relación a esto, también decían, porque ya el tiempo se va a acabar, también que hablase un poco de la autonomía del médico. Porque claro, el paciente ya sabemos que es autónomo, ya tenemos suficientes sus fundamentos, tanto legales como deontológicos, que determinan esa autonomía. Pero también el médico tiene que tener una autonomía. Y también tenemos que luchar por esa autonomía. Y en el Código de Deontología, y son 2 diapositivas y con eso acabo, se hablan de algunas cuestiones que representan la autonomía que tenemos que tener nosotros. Y nosotros tenemos que ser autónomos, y así lo establece el Código. Dice, el ejercicio de la actividad médica que se ejerza de una forma libre y sin presiones de ninguna naturaleza. Dice, el médico tiene el deber de prestar a todos los pacientes una atención médica de calidad humana. Y luego dice, el 21.3, el tiempo necesario para cada acto médico debe ser fijado por criterio profesional del médico. Esto es autonomía. Esto es defender la autonomía del médico. Segundo, respeto al juicio clínico, a la libertad prescriptiva y a rechazar la atención de algún paciente. Y os pongo ahí los artículos. Al artículo 23.1, el médico debe disponer de libertad de prescripción, respetando la evidencia científica y las indicaciones autorizadas que le permitan actuar con independencia y garantía. Y así los demás. Desarrollo de la actividad profesional en unas instalaciones que garanticen las medidas de seguridad e higiene.
algo que están demandando los compañeros, ¿no? Debe abstenerse de garantizar resultados. En el 26.2 dice, no son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las carentes de base científica y que prometen a los enfermos la curación, los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados, que se proponen como eficaces. Todo esto, aquí está todo el tema de las pseudociencias. O el tema del chino este que dice que ha clonado ahí a dos gemelos, ¿no? Eso es ético. Técnicamente quizás sea posible, habrá, a lo mejor cabe alguna duda, ¿no? Para los genetistas a lo mejor eso lo ponen en duda. Lo que técnicamente se puede hacer, a lo mejor ética o deontológicamente no se puede hacer, ¿no? Tiene también autonomía, dice, en actividades de investigación y de enseñanza como parte del desarrollo profesional. Es una demanda que nosotros exigimos. El derecho a asociarse en organizaciones, asociaciones y en colegios profesionales. Sin duda alguna estamos en la sede del Colegio de Médicos, ¿no? Yo soy un pro defensor del Colegio de Médicos. No entiendo que la profesión, esto que estamos aquí hablando, a puertas cerradas, que podrían estar abiertas, para que viniera la gente, porque aquí de lo que estamos hablando no son de cosas fraudulentas, clandestinas, sino que aquí lo que estamos haciendo es que mejorar, como os decía antes, y si hubiera aquí pacientes, sepan ustedes, fíjense en lo que hacemos y reflexionamos para darle a usted mejor calidad y mejor asistencia. Y eso única y exclusivamente se puede hacer en la sede de un colegio de médicos. No se puede hacer en un sindicato, no se puede hacer en la asociación de no sé qué, se tiene que hacer en un colegio. Porque una de las cuestiones que tiene el colegio, además de defender la profesión médica, por supuesto, porque si yo no pertenezco a la UGT o a comisiones obreras, a mí no me defienden. Pero a mí el que sí me defienden son los colegios de médicos. Y además de la defensa y promoción de la profesión, otra de las funciones que tienen los colegios de médicos es el dictar o establecer o regular las normas éticas y deontológicas y el compromiso que tenemos como médicos ante los demás. Esas son las dos funciones fundamentales, independientemente que tú tengas que pagar más o tengas que pagar menos, que creo que se paga poco. Porque el que va al gimnasio a hacer spinning o lo que sea, o cinta, paga todos los meses 45 o 50 euros. Y le viene muy bien para el cuerpo, que dice él, que le viene bien para el cuerpo, cuando se puede andar por ahí, por la orilla del Ebro y fantásticamente. Y no tiene problema. Pero ahora cuando tiene que pagar 50, 70 o 100 euros trimestralmente, entonces eso, es que yo eso no sé para dónde va, porque eso no me mejora a mí el cuerpo, ¿no? Pero te mejora la mente. Bien, y también para tener autonomía, pues el último, y con eso ya sí que acabo, es el derecho a ser remunerado por los servicios que prestamos. Eso también es eso nos permite ser un poco más autónomos. Bueno, y con eso ya acabo. Espero no haberos aburrido mucho y estoy dispuesto a contestaros las preguntas, cuestiones que tengáis, si es que tenéis alguna. Y si no, pues nos vamos. Muchas gracias.